Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El cazador nocturno. La oscuridad había caído sobre el cementerio cuando inicié mi turno de vigilancia nocturna. Era una noche sin luna y las sombras parecían extenderse y contraerse con cada movimiento de la linterna que llevaba en la mano. Mi nombre es Jorge y llevaba solo unas semanas trabajando como vigilante nocturno en el antiguo cementerio de San Mateo, un lugar que había visto siglos de historia y muchas más historias enterradas bajo su tierra sagrada. El cementerio tenía una atmósfera inquietante que se intensificaba durante la noche. Las viejas lápidas, cubiertas de musgo y líquenes, parecían susurrar secretos a medida que caminaba entre ellas. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias de rituales oscuros y espíritus inquietos, pero siempre las había descartado como meras supersticiones. Una noche, mientras patrullaba cerca de la capilla abandonada en el centro del cementerio, algo llamó mi atención. Una piedra suelta en el suelo reveló una pequeña caja de madera, casi completamente enterrada bajo la tierra. La recogí, notando su antigüedad y el extraño símbolo grabado en su tapa. La curiosidad me llevó a abrirla, y dentro encontré un viejo diario, sus páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. Llevé el diario a mi pequeña oficina en el cobertizo del vigilante y comencé a leerlo bajo la tenue luz de una lámpara. El diario pertenecía a un hombre llamado Sebastián, que vivió en el siglo XVII y se describía a sí mismo como un cazador de brujas. Las primeras entradas detallaban su vida y su misión de erradicar la brujería, pero pronto las páginas comenzaron a relatar algo mucho más oscuro. Sebastián había descubierto que el cementerio de San Mateo era el epicentro de un culto que practicaba rituales oscuros. Describía con detalle cómo había rastreado a los líderes del culto y presenciado ceremonias que invocaban entidades demoníacas. En su última entrada, Sebastián mencionaba un ritual final que realizaría para sellar el lugar y atrapar las almas de los brujos y brujas para siempre. A medida que leía, una sensación de inquietud creció dentro de mí. Las palabras de Sebastián parecían cobrar vida, y podía casi escuchar los gritos y lamentos de aquellos condenados por sus acciones. Cerré el diario, sintiendo que algo no estaba bien, pero tratando de racionalizarlo como una simple historia antigua. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, los sucesos extraños comenzaron. Primero, escuché susurros entre las lápidas, voces que no pertenecían a ningún ser vivo. Me detuve, tratando de localizar el origen de los sonidos, pero solo encontré el silencio opresivo de la noche. Continué mi camino, pero el malestar en mi pecho no disminuyó. Pasaron varios días y las experiencias paranormales se intensificaron. Empecé a ver sombras que se movían a la periferia de mi visión, figuras oscuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. La temperatura caía repentinamente sin razón aparente y a menudo sentía como si alguien me estuviera observando desde las profundidades de la noche. Una noche, mientras recorría el cementerio, me encontré frente a la antigua capilla. La puerta, que siempre había estado cerrada con un candado oxidado, estaba abierta de par en par. Una brisa helada emanaba del interior y mi linterna apenas penetraba la oscuridad más allá del umbral. Contra mi mejor juicio, entré. El interior de la capilla estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más me llamó la atención fue el altar. Allí, grabado en la piedra, estaba el mismo símbolo que había visto en la caja de madera. En el centro del símbolo, había una pequeña abertura, como si algo estuviera destinado a encajar allí. De repente, un fuerte viento azotó el lugar, apagando mi linterna y sumiéndome en la oscuridad total. Sentí una presencia detrás de mí, algo antiguo y malévolo. Giré sobre mis talones y vi, con una claridad aterradora, la figura de un hombre vestido con ropas del siglo XVII, su rostro cubierto por una máscara de hierro. Era Sebastián, o al menos su espectro. En su mano, sostenía una vieja antorcha que iluminaba su rostro con una luz siniestra. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y odio. En ese momento, supe que el cazador de brujas había sido despertado y que su caza eterna había comenzado una vez más. Corrí de la capilla, mi corazón latiendo con fuerza y mis pensamientos nublados por el miedo.
pero no podía huir de su presencia. Durante los días siguientes, los objetos en mi casa comenzaron a moverse por sí mismos y encontraba notas escritas con una caligrafía antigua, advirtiéndome que el tiempo se acababa. Cada noche, el espectro de Sebastián se acercaba más, susurrando sus advertencias y mostrando visiones de los rituales oscuros que había presenciado siglos atrás. Las visiones eran tan vívidas que sentía el olor de la sangre y escuchaba los gritos de los condenados. La línea entre mi realidad y la suya se desdibujaba cada vez más. En una de las visiones, vi cómo Sebastián realizaba su ritual final en el cementerio, atrapando las almas de los brujos en un círculo de fuego. Pero algo salió mal. En lugar de sellar el mal, él mismo quedó atrapado en su propia trampa, condenado a cazar a los descendientes de aquellos que había jurado destruir. Comprendí que mi única opción era terminar el ritual que Sebastián había comenzado. Volví al cementerio, esta vez llevando conmigo el diario y una réplica del símbolo que había encontrado en la capilla. Seguí las instrucciones del diario, reconstruyendo el círculo de fuego y recitando las palabras en latín que Sebastián había escrito con su propia mano. La noche estaba en su punto más oscuro cuando completé el ritual. Sentí una presencia poderosa a mi alrededor y el aire se volvió denso y cargado de energía. El espectro de Sebastián apareció una vez más, pero esta vez no estaba solo. Las figuras de los brujos y brujas que había cazado también emergieron, sus rostros deformados por el dolor y el odio. El círculo de fuego se encendió con una intensidad cegadora, y las almas atrapadas comenzaron a ser absorbidas por la luz. Sebastián gritó, un sonido que resonó en todo el cementerio, mientras su forma espectral era arrastrada hacia el centro del círculo. Las llamas consumieron todo a su paso, y sentí una liberación en el aire, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Cuando las llamas finalmente se apagaron, el cementerio quedó en un silencio absoluto. Las sombras que antes habían rondado desaparecieron, y la opresiva atmósfera se disolvió. Me quedé allí, exhausto pero aliviado, sabiendo que había terminado lo que Sebastián no pudo. El diario se convirtió en cenizas en mis manos, llevándose con él los últimos vestigios del cazador de brujas y su casa eterna. Desde esa noche, el cementerio de San Mateo volvió a ser un lugar de descanso y paz, libre de las sombras del pasado. Nunca hablé de lo sucedido con nadie. Sabía que la historia era demasiado increíble para ser creída. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento una conexión profunda con los eventos que tuvieron lugar. Y aunque las noches vuelven a ser tranquilas, siempre estaré vigilante, recordando que hay fuerzas en el mundo que no deben ser perturbadas. La Dama de Negro. El cementerio del pueblo siempre había sido un lugar de historias susurradas y miradas furtivas. Los ancianos hablaban con reverencia y temor de la Dama de Negro, una figura espectral que aparecía cada noche entre las lápidas. Decían que buscaba a su hijo perdido y que aquellos que se cruzaban en su camino estaban condenados a revivir el dolor de su pérdida. Nunca le di mucha importancia a esos relatos. Eran solo cuentos para asustar a los niños, pensaba. Hasta que una noche, mi escepticismo se puso a prueba. Era una tarde fría de octubre cuando recibí la noticia de la muerte de mi abuelo. Siempre había sido un hombre fuerte y enérgico, pero la edad y las enfermedades terminaron por llevarse su vitalidad. Decidí viajar al pueblo para asistir a su funeral y despedirme de él. Llegué al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado profundo. Después del funeral, sentí la necesidad de quedarme un poco más en el cementerio. Había algo en la tranquilidad del lugar que me daba consuelo. Me senté junto a la tumba de mi abuelo y dejé que los recuerdos fluyeran. Las historias de mi infancia, las lecciones de vida, todo lo que él había significado para mí. El sol desapareció completamente y la oscuridad se apoderó del cementerio. Encendí una vela y la coloqué junto a la lápida. Mientras la llama parpadeaba, sentí una brisa fría que me hizo estremecer. Fue entonces cuando la vi. Entre la niebla que comenzaba a levantarse, una figura femenina apareció. Vestía un largo vestido negro que rozaba el suelo, y su rostro estaba parcialmente oculto por un velo.
La observé con fascinación y un creciente temor. Su andar era lento y silencioso, como si flotara sobre el suelo. No había duda, era la dama de negro. El pánico comenzó a invadirme. Recordé las historias, los susurros de los viejos del pueblo. Me levanté rápidamente, intentando mantener la calma, y me dirigí hacia la salida del cementerio. Pero mis pies parecían pesados, como si algo invisible tratara de retenerme. La figura se movía entre las tumbas, cada vez más cerca de mí. Podía sentir su presencia, una mezcla de tristeza y desesperación que me envolvía. Me di cuenta de que no tenía sentido correr, debía enfrentarla. Inspiré profundamente y me giré para mirarla directamente. Sus ojos eran pozos oscuros de dolor. Extendió una mano hacia mí y en ese momento comprendí su sufrimiento. No era una amenaza, sino una madre en busca de su hijo. A pesar del terror que sentía, una parte de mí quería ayudarla a aliviar su pena. De repente, el mundo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el cementerio, sino en una casa antigua, iluminada por la luz de las velas. Podía oír el llanto de un niño en alguna parte. Avancé por el pasillo, siguiendo el sonido, hasta llegar a una habitación. En el centro de la habitación, un niño pequeño estaba sentado, abrazando una muñeca de trapo. Levantó la vista y me miró con ojos llenos de lágrimas. Supe que era el hijo de la dama de negro. Sentí una conexión inmediata con él, como si su dolor se reflejara en mí. Intenté hablarle, pero no podía emitir sonido alguno. Solo podía observar y sentir su tristeza. La madre apareció en la puerta, su figura espectral iluminada por la tenue luz. Se acercó al niño, pero él no parecía verla. La angustia en su rostro era palpable, un sufrimiento eterno que no encontraba alivio. Comprendí que estaba atrapado en su dolor, reviviendo su pérdida una y otra vez. Sentí una desesperación creciente, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para ayudarla. La imagen se desvaneció y me encontré de nuevo en el cementerio, de pie junto a la tumba de mi abuelo. La figura de la dama de negro se desvanecía lentamente en la niebla. Sabía que su sufrimiento continuaría, y que cualquiera que la viera estaría condenado a revivir su tragedia. Me alejé del cementerio con el corazón pesado, llevando conmigo el dolor de esa madre perdida. Desde aquella noche, mi vida cambió. Las imágenes del niño y su madre perseguían mis sueños, y el sonido de su llanto resonaba en mis oídos. Intenté encontrar información sobre la dama de negro, investigar su historia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos de leyendas y relatos incompletos. El cementerio se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presencia oscura y el aire se volvía helado. Sabía que ella estaba allí, buscando a su hijo, atrapada en un ciclo de dolor sin fin. Decidí alejarme del pueblo, esperando que la distancia pudiera traerme algo de paz. Me mudé a la ciudad, encontré un nuevo trabajo y traté de construir una nueva vida. Pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. Las personas que me conocían notaban el cambio en mí. Me volví más reservado, evitaba hablar del pasado y, sobre todo, del cementerio. Pero, en las noches solitarias, cuando el silencio era abrumador, sentía su presencia, como si su dolor hubiera dejado una marca imborrable en mi alma. Con el tiempo, comprendí que no podía huir de lo que había visto. Decidí regresar al pueblo y enfrentar la realidad. Sabía que debía encontrar una manera de ayudar a la dama de negro, liberar su espíritu y el de su hijo de su tormento eterno. Volví al cementerio con determinación, llevando conmigo ofrendas y objetos que creía podrían ayudar. Flores, velas y una muñeca de trapo similar a la que había visto en la visión. Me arrodillé junto a una lápida antigua y recé, pidiendo paz para los espíritus atrapados. La noche se volvió fría y la niebla se levantó una vez más. La figura de la dama de negro apareció lentamente, avanzando entre las tumbas. Esta vez, no sentí miedo, sino compasión. Colocé la muñeca de trapo sobre la lápida y encendí las velas. La dama de negro se detuvo frente a mí, su rostro todavía oculto por el velo. Extendió una mano hacia la muñeca y, por un momento, una expresión de alivio cruzó su rostro.
La niebla comenzó a disiparse y su figura se desvaneció lentamente. El aire se sintió más ligero, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Me quedé allí, arrodillado, sintiendo una paz que no había sentido en años. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a la dama de negro a encontrar algo de consuelo. Me alejé del cementerio con la certeza de que su espíritu finalmente podría descansar. A partir de ese momento, el cementerio perdió su atmósfera opresiva y la presencia oscura desapareció. Las historias de la dama de negro se desvanecieron con el tiempo, convirtiéndose en un recuerdo distante. Aunque nunca supe la verdadera historia detrás de la dama de negro, entendí que su dolor había sido real y que había encontrado paz gracias a mi intervención. Mi vida cambió para mejor, llevándome a apreciar la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, no importa cuán aterradora pueda ser. Los niños de la cripta. La bruma matutina envolvía el antiguo cementerio, creando una atmósfera de silencio y desolación. Caminaba entre las lápidas cubiertas de musgo, sintiendo el peso de la historia en cada paso. Este lugar, olvidado por el tiempo y la memoria, había sido testigo de tragedias innombrables y misterios sin resolver. Había heredado la pequeña casa de campo cercana del cementerio de mi abuela, quien siempre me advertía que evitara el lugar después del anochecer. Solía pensar que sus advertencias eran solo supersticiones de una mujer mayor, pero pronto descubriría cuán equivocada estaba. Todo comenzó una mañana fría de octubre. Mientras paseaba por el cementerio, noté algo extraño: una de las tumbas de los niños estaba abierta. La lápida, que pertenecía a un niño llamado Tomás, estaba ladeada y la tierra removida. Me acerqué con cautela, sintiendo una creciente inquietud. Miré dentro de la tumba y vi que estaba vacía. El aire se tornó más pesado y sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Solo la espesa niebla que comenzaba a ascender entre las lápidas, envolviendo todo a su paso. Decidí regresar a la casa, tratando de sacudirme la sensación de ser vigilado. Los días siguientes trajeron más sorpresas inquietantes. Cada mañana encontraba más tumbas de niños abiertas, todas vacías. Los nombres en las lápidas se repetían en mi mente: Ana, Pedro, Sofía. Todos habían muerto a una edad temprana y en circunstancias misteriosas. Empecé a investigar en los archivos de la biblioteca local y descubrí que todos estos niños habían fallecido en un corto periodo, a principios del siglo XX, y las causas de sus muertes nunca fueron esclarecidas. Una noche, desperté sobresaltado por un ruido extraño. Me levanté y miré por la ventana. La niebla era tan espesa que apenas podía ver el cementerio. Sin embargo, pude distinguir figuras pequeñas moviéndose lentamente entre las lápidas. Parecían niños, pero sus movimientos eran antinaturales, como si estuvieran flotando. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena. Las figuras se dirigían hacia una cripta antigua situada en el centro del cementerio, conocida como la cripta de los niños. Esta estructura había sido construida para albergar los cuerpos de los niños que murieron en las misteriosas circunstancias. Nadie se aventuraba cerca de la cripta, pues se decía que estaba maldita. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir qué estaba pasando. Al día siguiente, me armé de valor y me dirigí a la cripta. La puerta de hierro forjado estaba oxidada y apenas se mantenía cerrada. Con un empujón, logré abrirla y una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. El interior de la cripta era oscuro y húmedo. Bajé los escalones de piedra, sintiendo cada uno de ellos bajo mis pies temblorosos. Un olor a tierra y descomposición llenaba el aire. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino, revelando ataúdes alineados a lo largo de las paredes. Mientras avanzaba, vi algo que me dejó sin aliento. Los ataúdes estaban abiertos y vacíos, igual que las tumbas en el exterior. La sensación de ser observado se intensificó y los susurros comenzaron a llenar el espacio. No podía entender las palabras, pero el tono era de desesperación y tristeza. Decidí continuar, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar al fondo de la cripta, encontré un gran ataúd de piedra.
La tapa estaba parcialmente abierta y dentro vi un antiguo libro cubierto de polvo. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y textos en latín. No podía entenderlo, pero sentí que contenía la clave para entender lo que estaba pasando. Regresé a la casa con el libro, decidido a descifrar su contenido. Pasé noches enteras estudiando los símbolos y tratando de traducir el texto. Lo que descubrí fue aterrador. El libro contenía rituales de necromancia y relatos de prácticas oscuras realizadas en el cementerio. Al parecer, un grupo de ocultistas había utilizado a los niños en sus rituales, sacrificándolos para obtener poder y conocimiento prohibidos. Los espíritus de los niños no habían encontrado paz y ahora sus almas erraban por el cementerio, buscando justicia o venganza. Comprendí que debía hacer algo para liberarlos de su tormento eterno. Decidí realizar un ritual de purificación descrito en el libro, con la esperanza de que esto los ayudaría a descansar en paz. La noche del ritual, el cementerio estaba cubierto de una niebla aún más espesa de lo habitual. Me dirigí a la cripta con todos los elementos necesarios, velas, hierbas y el libro. Preparé el altar improvisado y comencé a recitar las palabras en latín. A medida que lo hacía, los susurros a mi alrededor se intensificaron, llenando la cripta con un coro de lamentos. De repente, la temperatura cayó drásticamente y las velas se apagaron. Me quedé en la oscuridad total, sintiendo presencias a mi alrededor. Unos ojos brillantes aparecieron en la penumbra, mirándome fijamente. Sabía que eran los espíritus de los niños, esperando que cumpliera mi promesa de liberarlos. Continué el ritual, mi voz temblando mientras pronunciaba las palabras finales. Una luz suave comenzó a emanar del libro, iluminando la cripta. Los espíritus se acercaron a la luz y por un momento sus rostros mostraron una expresión de paz. Luego, uno a uno, comenzaron a desvanecerse, como si finalmente encontraran el descanso que tanto anhelaban. Cuando el último espíritu desapareció, la luz del libro se extinguió y la cripta quedó en silencio. Salí al exterior, sintiendo una extraña calma en el aire. La niebla se había disipado y el cementerio parecía más tranquilo, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Desde esa noche, no volví a ver las figuras infantiles en la niebla, ni encontré más tumbas abiertas. La historia del cementerio quedó grabada en mi memoria como un recordatorio de los horrores que pueden acechar en el pasado y de la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, sin importar cuán aterradora pueda ser. Nunca supe exactamente qué había desatado los eventos en el cementerio, pero una cosa era segura, los niños finalmente encontraron la paz que se les había negado durante tanto tiempo. Y aunque la tranquilidad había regresado, el eco de sus susurros aún resonaba en mi mente, recordándome siempre el precio de los secretos oscuros y el poder de la redención. La venganza del sepulturero. El sonido del viento nocturno acariciaba las lápidas del cementerio, un susurro constante que parecía contener secretos antiguos y promesas rotas. Era el lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el pasado y el presente se fundían en un paisaje eterno de mármol y granito. Era aquí donde comenzó todo. Mi abuelo siempre me contaba historias de terror cuando era niño, relatos de fantasmas y espectros que deambulaban por la tierra en busca de venganza. Nunca los tomé en serio, considerándolos simples cuentos para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, esos recuerdos comenzaron a adquirir un significado más oscuro y tangible cuando los extraños eventos empezaron a ocurrir en nuestra casa. La primera señal fue una nota. Era un pedazo de papel amarillento, desgastado por el tiempo, que encontré sobre mi escritorio una mañana. El retorno está cerca, decía, con una caligrafía retorcida y anticuada. No le di mucha importancia al principio, pensando que era una broma pesada de algún amigo. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. La siguiente noche, mientras me preparaba para dormir, encontré un objeto extraño en mi mesita de noche. Era una llave antigua, de hierro oxidado, que no reconocía. Su mera presencia me dio un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. La guardé en un cajón,
tratando de ignorar la creciente inquietud en mi mente. Con el paso de los días, las notas y los objetos antiguos se volvieron más frecuentes. Un viejo reloj de bolsillo apareció en la sala de estar, con las manecillas congeladas a la medianoche. Una fotografía en sepia de un hombre con expresión sombría fue dejada en la cocina, sus ojos parecían seguirme donde quiera que fuera. La caligrafía en las notas era siempre la misma, y los mensajes se volvieron más personales y amenazantes. La deuda será pagada, decía una de ellas. El pasado no puede ser enterrado, rezaba otra. Decidí investigar el origen de estas perturbaciones, convencido de que había una conexión con la historia de nuestra familia. Recordé las historias de mi abuelo y empecé a buscar en los archivos familiares, descubriendo un pasado oscuro que había sido cuidadosamente ocultado. Un nombre surgió repetidamente: Jeremías Núñez. Jeremías Núñez había sido el sepulturero del pueblo hace casi un siglo. Según los registros, había sido maltratado y humillado por los habitantes del lugar, tratado como un paria por razones que nunca quedaron del todo claras. Los rumores hablaban de brujería y pactos oscuros, pero no había pruebas concretas. Lo que sí era cierto es que su vida había sido miserable, marcada por el desprecio y el aislamiento. Descubrí que mis antepasados habían estado entre los que más lo habían perseguido. Mi bisabuelo, en particular, había sido uno de los peores. Las historias hablaban de palizas y humillaciones públicas, de abusos constantes que habían dejado a Jeremías un hombre roto y amargado. Murió solo y olvidado, enterrado en una tumba sin nombre en el mismo cementerio donde había trabajado toda su vida. Con cada nueva revelación, mi inquietud crecía. Sentía que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. No podía evitar preguntarme si Jeremías estaba detrás de todo esto, buscando venganza desde el más allá. Las noches se volvieron insoportables, llenas de pesadillas y susurros inaudibles que parecían emanar de las sombras mismas de mi habitación. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Con la llave oxidada en mano, me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino y el viento soplaba con una fuerza casi sobrenatural. Caminé entre las lápidas, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Llegué a la tumba sin nombre, una simple cruz de madera clavada en la tierra. El aire se volvió helado a mi alrededor y el silencio era ensordecedor. Con manos temblorosas, usé la llave para abrir una vieja caja de metal que había desenterrado. Dentro, encontré más notas, todas dirigidas a mí. Tu sangre pagará por los pecados de tus padres, decía una de ellas. El ciclo de la venganza no se puede romper. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con la figura espectral de Jeremías. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, llenos de dolor y odio acumulados a lo largo de los años. No podía moverme, paralizado por el terror. En ese momento, comprendí que no había forma de escapar. Jeremías no buscaba solo venganza, sino justicia por los males que había sufrido. Su ira no era solo contra mí, sino contra toda mi familia. Caí de rodillas, sintiendo una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Las semanas siguientes fueron un infierno viviente. Mi salud comenzó a deteriorarse y los extraños eventos se volvieron aún más intensos. Las notas aparecían en lugares imposibles y los objetos antiguos me perseguían a donde quiera que fuera. Mis parientes comenzaron a experimentar lo mismo, cada uno enfrentando su propio tormento personal. Finalmente, decidimos reunirnos y tratar de encontrar una solución. Nos dirigimos al cementerio juntos, buscando alguna forma de apaciguar el espíritu vengativo de Jeremías. Ofrecimos disculpas y rezos, dejando ofrendas en su tumba. Pero nada parecía ser suficiente. Su ira no podía ser sofocada por simples palabras. El clímax llegó una noche tormentosa. Un rayo iluminó el cielo mientras nos reuníamos una vez más en el cementerio. Esta vez, no solo estaba Jeremías esperándonos. Figuras espectrales de otras víctimas de nuestra familia comenzaron a aparecer, todas exigiendo justicia. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera magnitud de nuestro pecado. No era solo Jeremías quien había sido maltratado y humillado.
Nuestra familia había dejado un rastro de sufrimiento a lo largo de las generaciones y ahora todos esos espíritus buscaban retribución. Caí de rodillas una vez más, implorando perdón. Sentí una mano helada en mi hombro y al levantar la vista vi el rostro de Jeremías, ya no lleno de odio, sino de una tristeza profunda. En sus ojos vi una chispa de comprensión. Comprendí que no buscaba solo venganza, sino reconocimiento y arrepentimiento genuino. Prometimos rectificar los errores de nuestros antepasados, dedicar nuestras vidas a ayudar a otros y asegurar que las injusticias del pasado no se repitieran. Con el tiempo, los extraños eventos comenzaron a disminuir y las notas dejaron de aparecer. Pero nunca olvidaré la lección aprendida en esas noches de terror. El pasado nunca se puede enterrar completamente. Siempre encontrará una manera de resurgir, exigiendo justicia y reconocimiento. Y así, nuestra familia se vio obligada a enfrentar sus propios demonios, asegurando que las sombras de nuestros errores no volvieran a perseguirnos. Aunque la calma regresó eventualmente, el eco de la venganza de Jeremías perdura en nuestra memoria, un recordatorio constante de que debemos vivir con integridad y compasión, para que los fantasmas del pasado no encuentren razones para regresar. El sacerdote. Recuerdo que era un joven rebelde, uno de esos que se creen invencibles, que piensan que lo saben todo. No creía en nada que no pudiera ver o tocar, y definitivamente no creía en Dios, mucho menos en fantasmas. Mi incredulidad era mi bandera, y la ondeaba con orgullo en cualquier oportunidad que se me presentara. No era solo ateo, era un provocador. Cada vez que alguien mencionaba algo sobrenatural, me reía a carcajadas, desestimando sus miedos como pura tontería. Mis amigos lo sabían, y aunque algunos compartían mi escepticismo, había otros que parecían estar convencidos de que había algo más allá de lo que nuestros ojos podían ver. Una noche, después de unas cuantas cervezas, la conversación derivó hacia lo sobrenatural. Uno de mis amigos, Luis, un tipo que siempre había sido un poco más susceptible a estas cosas, juraba que había tenido experiencias paranormales. Los espíritus son reales, decía, con los ojos brillando de una forma que casi me daba risa. He visto cosas que no puedo explicar. Cosas que te helarían la sangre. Me reí en su cara, como siempre lo hacía. Por favor, Luis, le dije, esas cosas son para los que no pueden manejar la realidad. Tú necesitas algo en que creer porque no puedes enfrentarte al hecho de que la vida es todo lo que hay. Pero yo no necesito esas muletas. Sé que no hay nada después de la muerte. Fue entonces cuando alguien propuso la idea de la apuesta. ¿Por qué no íbamos a ese viejo cementerio abandonado en las afueras del pueblo? Se decía que estaba maldito, que un sacerdote sin cabeza deambulaba entre las tumbas, buscando venganza por un pecado cometido en vida. Luis estaba seguro de que algo extraño sucedía allí, pero yo estaba más que dispuesto a demostrar que no había nada que temer. La idea era simple: entraríamos, nos quedaríamos toda la noche y, al amanecer, saldríamos de allí. Si lograba quedarme sin mostrar miedo, ganaría la apuesta. No recuerdo bien cuál era el premio, quizá dinero o simplemente el derecho a presumir de mi valentía. Poco importaba en ese momento. Lo que realmente me motivaba era la oportunidad de ridiculizar una vez más a quienes creían en esas patrañas. Esa misma noche, nos dirigimos al cementerio. Recuerdo el camino hacia allí, lleno de baches y rodeado de árboles tan altos que formaban un túnel natural sobre la carretera. La luna apenas iluminaba el cielo, ocultándose tras nubes que parecían presagiar tormenta. Mis amigos y yo íbamos en silencio, excepto por algún comentario ocasional para romper la tensión. Aunque no lo admití en ese momento, había algo en el ambiente que me incomodaba, pero lo deseché rápidamente, convencido de que solo era el efecto de las historias de terror y las luces bajas. Llegamos a la entrada del cementerio, un portón de hierro oxidado que crujió al abrirse, como si no hubiera sido movido en años. Detrás, una senda de grava nos llevaba hasta las tumbas cubiertas de maleza, algunas de ellas cayéndose a pedazos. Las lápidas, desgastadas por el tiempo, apenas dejaban entrever los nombres de los muertos que allí yacían.
El viento soplaba con fuerza, haciendo silbar las ramas de los árboles que rodeaban el lugar. No había luces más allá de las linternas que llevábamos, y la oscuridad parecía absorber todo sonido, como si estuviéramos entrando en una dimensión diferente. Mis amigos, visiblemente nerviosos, intentaron bromear para aliviar la tensión, pero sus risas sonaban forzadas, huecas. Caminamos entre las tumbas, buscando un lugar donde establecernos para la noche. Encontramos una vieja cripta, parcialmente derrumbada, que parecía lo suficientemente grande como para darnos refugio. El techo estaba agrietado y se podía ver el cielo a través de las hendiduras. Nos instalamos allí, colocando las linternas en el suelo y sentándonos en el frío mármol, rodeados de lápidas sin nombre. La noche avanzaba lentamente y el frío se volvía más intenso, colándose por los agujeros de la cripta y penetrando hasta los huesos. El silencio era absoluto, roto solo por algún murmullo ocasional o el sonido lejano del viento. Mis amigos comenzaron a hablar en voz baja, intentando distraerse, pero yo permanecía en silencio, tratando de mantener mi actitud desafiante, aunque empezaba a sentirme inquieto. De vez en cuando, me levantaba y caminaba entre las tumbas, como para demostrar que no tenía miedo, pero cada vez que lo hacía, sentía que algo me observaba desde las sombras. En algún momento de la noche, mientras caminaba solo por el cementerio, escuché un susurro. Era un sonido tenue, apenas audible, que venía de entre las tumbas. Me detuve en seco, tratando de escuchar mejor. Pensé que tal vez alguno de mis amigos estaba intentando asustarme, pero cuando miré hacia la cripta, vi que todos estaban dentro, hablando entre ellos. Volví a escuchar el susurro, esta vez más cerca. Era como si alguien estuviera llamándome por mi nombre, pero en un tono bajo, casi imperceptible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a mantener la compostura. Es el viento, me dije a mí mismo, aunque en el fondo sabía que no era así. De repente, todo quedó en silencio. No se escuchaba ni el viento, ni los susurros, ni las voces de mis amigos. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La sensación de que alguien me observaba se hizo más intensa, casi palpable. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Sin embargo, el miedo comenzó a crecer dentro de mí, algo que no había experimentado antes. Mis manos comenzaron a temblar y la linterna que sostenía apenas iluminaba el suelo bajo mis pies. Retrocedí unos pasos, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que tropecé con una lápida y caí al suelo. Mientras intentaba levantarme, la linterna se apagó, dejándome en completa oscuridad. Pude sentir la respiración pesada, como si alguien estuviera parado justo frente a mí. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no podía ignorar el miedo que me consumía. De repente, escuché un ruido sordo, como si algo pesado cayera al suelo a pocos metros de mí. No podía ver nada, pero el sonido se repetía, acercándose cada vez más. Aterrado, intenté encender la linterna, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Cuando finalmente la encendí, la luz iluminó brevemente el suelo frente a mí, y lo que vi me dejó paralizado. Había huellas en la tierra, pero no eran normales. Eran profundas, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Y entonces lo vi. A pocos metros de mí, una figura oscura se arrastraba lentamente entre las tumbas. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba cubierto de ropas desgarradas y su piel era de un gris pálido, como si hubiera sido drenada de toda vida. Pero lo más aterrador era que no tenía cabeza. En su lugar, había solo un muñón, del que goteaba un líquido oscuro. Mis piernas no respondían. Quería correr, gritar, hacer algo, pero el terror me mantenía en el suelo, incapaz de moverme. La figura continuó acercándose, y entonces, lo escuché nuevamente, el susurro, pero esta vez no venía del viento, sino de la figura sin cabeza. Era un sonido gutural, como si estuviera tratando de decir algo, pero sin la capacidad de hacerlo. Las huellas en la tierra seguían apareciendo, cada vez más cerca, y el frío se intensificaba, como si la muerte misma se acercara. Cuando la figura estuvo a solo unos pasos de mí, logré encontrar la fuerza para levantarme y correr hacia la cripta.
Tropecé y caí varias veces, pero el miedo me dio la energía suficiente para seguir. Cuando llegué a la cripta, mis amigos me miraron con horror. No hacía falta que dijera nada, ellos sabían que algo horrible había sucedido. Sin decir una palabra, recogimos nuestras cosas y salimos corriendo del cementerio, sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta que estuvimos a salvo, lejos de ese lugar maldito. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. La experiencia me cambió, destrozó mi escepticismo y dejó una cicatriz imborrable en mi mente. A pesar de que trato de olvidarlo, los recuerdos vuelven cada noche, atormentándome en sueños. Sé que lo que vino fue una alucinación ni un truco de mi mente. Fue real, tan real como el miedo que aún siento cada vez que pienso en ello. Ya no me río de los que creen en lo sobrenatural. Ahora, yo soy uno de ellos. Aunque jamás volví a pisar un cementerio, sé que esa figura sigue allí, esperando a que alguien más cometa el error de desafiarla. Y cada vez que alguien menciona algo sobrenatural, me mantengo en silencio, porque sé que el terror es real, y una vez que te encuentra, nunca te deja en paz. Ahora entiendo lo que Luis intentaba decirnos aquella noche. No se trata de ver para creer, se trata de sentir el frío de la muerte en la nuca, de escuchar los susurros que te llaman desde el más allá, y de saber que, en algún lugar oscuro y olvidado, algo nos espera. Nunca olvidaré esa noche. Es el recuerdo más aterrador que tengo, y aunque quisiera, sé que nunca podré liberarme de él. El terror no termina cuando sales del cementerio, te sigue, se aferra a tu alma y se convierte en una parte de ti, una parte que jamás podrás ignorar. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas huellas en la tierra, y el miedo vuelve, incontrolable, inevitable. Porque aunque quiera creer que fue solo una pesadilla, en el fondo sé que esa figura sigue allí, sin cabeza, arrastrándose en la oscuridad, esperando, siempre esperando. El niño entre las tumbas. Trabajo como velador en un cementerio. Desde hace más de 15 años, he visto y oído cosas que desafían la lógica, pero nada me había preparado para lo que viví una noche en particular. Los cementerios siempre han sido lugares envueltos en misterio, donde la muerte parece palpitar en el aire y las sombras tienen una vida propia. Sin embargo, esa noche, lo que experimenté no tenía precedente. A pesar de los rumores y las historias que siempre circulan entre los trabajadores del lugar, nada había sido tan real, tan innegable. El cementerio en el que trabajo es antiguo, con mausoleos y lápidas que datan de más de un siglo. Durante el día, el lugar es casi pintoresco, con sus viejas estatuas cubiertas de musgo y árboles que brindan sombra y un aire de tranquilidad. Pero cuando cae la noche, ese mismo lugar se transforma. La oscuridad parece espesar el ambiente, y cada sonido, por pequeño que sea, resuena con un eco que hace que la piel se te erice. Como velador, he aprendido a no dejarme llevar por las apariencias. Las luces de mi linterna siempre han sido mis compañeras fieles, iluminando los caminos entre las tumbas y los rincones oscuros que parecen devorar la luz. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Las luces del cementerio parpadeaban al encenderse, como si estuvieran cansadas después de tantos años de servicio. El viento soplaba suavemente, haciendo que las ramas de los árboles susurraran entre sí. Me dispuse a hacer mi primera ronda, recorriendo las zonas más alejadas del cementerio, donde los mausoleos se alzaban como antiguos guardianes, protegiendo a los muertos de la intrusión de los vivos. Todo estaba en calma, pero había algo en el aire, una tensión que no podía identificar, pero que se sentía profundamente en mi ser. Al llegar a la parte más antigua del cementerio, noté que una de las lápidas estaba rota. Me acerqué para inspeccionarla más de cerca, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, justo cuando me levanté para continuar mi ronda, sentí un frío inexplicable que me recorrió la espalda. Era un frío diferente, no como el que produce la brisa nocturna, sino uno que parecía emanar desde dentro de mí, un frío que no provenía del exterior sino de algo que no podía ver. Miré a mi alrededor, intentando encontrar una fuente para esa sensación, pero no había nada. Solo la oscuridad y el silencio que me envolvía. Decidí continuar mi ronda, ignorando el malestar que sentía.
Pasé por las zonas menos transitadas, aquellas donde las lápidas estaban más deterioradas y el tiempo parecía haberse detenido. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, junto a una de las tumbas más antiguas, distinguí la figura de un niño. Llevaba ropa anticuada, como de otra época, y parecía estar jugando solo. Me detuve en seco, pensando que tal vez se trataba de un niño perdido o de algún intruso que se había colado en el cementerio. Decidí acercarme con cautela, pero conforme me aproximaba, algo en mi interior me gritaba que no debía hacerlo. El niño no parecía notar mi presencia, seguía jugando, absorto en su propio mundo. Pero cuanto más cerca estaba de él, más sentía que algo andaba mal. Había algo en sus movimientos, en la forma en que giraba la cabeza lentamente, como si supiera que estaba siendo observado, pero decidiera ignorarme. Cuando estaba a solo unos metros de él, se detuvo y se giró hacia mí. Fue en ese momento cuando lo vi con claridad. Sus ojos eran vacíos, oscuros, como si no tuviera alma. La sonrisa en su rostro, una mueca que debería haber sido inocente, tenía algo de macabro. Intenté hablarle, preguntarle qué hacía allí, pero las palabras murieron en mi garganta. El niño simplemente me miraba, y en su mirada había algo profundamente inquietante, una tristeza tan profunda que parecía imposible para alguien de su edad, pero también había algo más, algo malévolo. Sin previo aviso, el niño comenzó a caminar hacia mí, sus pasos eran lentos pero seguros, y cada uno de ellos resonaba en el silencio de la noche como un martilleo en mi cerebro. Quería moverme, retroceder, pero mis pies parecían estar clavados en el suelo. Solo podía observar cómo esa figura espectral se acercaba, cada vez más. Cuando estaba a tan solo un par de pasos de distancia, el frío se intensificó. El niño se detuvo y levantó una mano, como si fuera a tocarme. Sentí una oleada de pánico recorrer mi cuerpo, algo en mí sabía que si ese ser me tocaba, algo terrible sucedería, algo de lo que no habría vuelta atrás. Reuniendo toda la fuerza que pude, retrocedí bruscamente, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Pero al hacerlo, la figura del niño se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. El lugar donde había estado quedó vacío, pero el frío, ese frío atroz, permaneció. Me levanté rápidamente, respirando con dificultad. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. No podía negar lo que había visto, lo que había sentido. Decidí volver a la caseta de vigilancia, donde podía sentirme más seguro, pero el camino de regreso fue tortuoso. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada crujido de las ramas se sentía como una señal de que no estaba solo. Los minutos se alargaron y mi mente no dejaba de reproducir la imagen del niño, esa mirada vacía que parecía seguirme incluso en la oscuridad. Finalmente, llegué a la caseta, cerrando la puerta detrás de mí con un golpe seco. Encendí todas las luces, intentando ahuyentar las sombras que parecían acecharme. Me senté, intentando calmar mi respiración, pero el terror no me abandonaba. Por más que intentaba convencerme de que lo que había visto no era real, la sensación persistía, grabada en mi mente con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Sabía que no podría dormir, así que pasé el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en las cámaras de seguridad, esperando, temiendo que esa figura volviera a aparecer. Las horas pasaron lentamente, y cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, sentí una ligera relajación. La luz del día parecía ahuyentar lo que fuera que había visto. Pero sabía que no importaba cuántos días soleados vinieran, no podría borrar lo que había experimentado esa noche. Cuando mi relevo llegó, me miró con preocupación, notando mi palidez y el cansancio en mis ojos. Intenté decirle que estaba bien, que solo había sido una noche difícil, pero la verdad es que algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía ver el cementerio como antes, ya no podía sentirme tranquilo en un lugar donde la línea entre los vivos y los muertos se había vuelto tan fina. Esa noche no regresé a casa de inmediato. Sentía que necesitaba algo, cualquier cosa que me recordara que el mundo real seguía existiendo. Caminé por la ciudad, dejando que la luz del sol calentara mi piel, intentando alejar la oscuridad que sentía en mi interior. Pero no importaba cuánto caminara, la sensación persistía.
La figura del niño seguía grabada en mi mente, sus ojos vacíos, su mueca siniestra. Sabía que no era algo que pudiera olvidar o dejar atrás. Esa noche había visto algo que no debería existir, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza, algo que, de alguna manera, había cruzado al otro lado. Con el tiempo, volví a mi rutina habitual. Las noches pasaban una tras otra, y aunque nunca volví a ver al niño, la sensación de su presencia nunca me abandonó. Cada vez que pasaba por la zona del cementerio donde lo había visto, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Comencé a evitar esa parte, inventando excusas para no patrullarla, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a lo que había visto, a lo que sentía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El trabajo seguía siendo el mismo, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía mirar las sombras del cementerio sin pensar en lo que ocultaban, en lo que podría estar acechando en la oscuridad. Las noches se hicieron más largas, más difíciles de soportar. El miedo, que al principio era algo pasajero, se convirtió en una constante, un compañero silencioso que me seguía a todas partes. Sabía que no podría seguir así para siempre, pero no sabía cómo escapar. Una noche, varios meses después del incidente, decidí enfrentar mis miedos. Armado con mi linterna y una determinación que no sabía de dónde había sacado, volví a la parte del cementerio donde había visto al niño. La luna estaba oculta detrás de las nubes y el viento susurraba a través de las ramas de los árboles. Me detuve frente a la tumba donde lo había visto por primera vez, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esperé, conteniendo la respiración, esperando ver algo, cualquier cosa que pudiera explicarme lo que había sucedido esa noche. Pasaron los minutos y nada sucedió. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Tal vez todo había sido producto de mi imaginación, un sueño febril alimentado por el cansancio y la soledad. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, sentí una presencia detrás de mí. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. El frío volvió, más intenso que nunca, y antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada sobre mi hombro. Giré rápidamente, pero no había nada allí. La sensación de pánico volvió con fuerza, y sin pensarlo dos veces, corrí de regreso a la caseta, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Esa noche, supe que no importaba lo que hiciera, lo que había visto era real. Sabía que no estaba solo en el cementerio, que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Decidí dejar el trabajo poco después de esa noche. No podía seguir viviendo con el miedo constante, con la sensación de que algo me acechaba desde la oscuridad. Pero aunque dejé el cementerio, nunca pude dejar atrás lo que vivía allí. A veces, en la quietud de la noche, todavía siento esa presencia, como si el niño me hubiera seguido, como si esa experiencia hubiera dejado una marca en mi alma que nunca podré borrar. La vida siguió, pero el miedo siempre está ahí, acechando en los rincones de mi mente. A veces me pregunto si alguna vez encontraré paz, si podré olvidar lo que vi. Pero una parte de mí sabe que eso nunca sucederá. Lo que vi esa noche fue real, y aunque lo intente, nunca podré escapar de ello. El niño, con su mirada vacía y su mueca siniestra, siempre estará conmigo, en las sombras, esperando el momento perfecto para volver a aparecer. Y es en esos momentos, en la soledad de la noche, cuando me pregunto si, algún día, volveré a sentir el frío de su mano en mi hombro, recordándome que algunas cosas nunca se pueden dejar atrás. El cementerio. La historia que les contaré está demasiado aterradora, así que si eres muy sensible no la escuches, y los que sí, tengan discreción. No soy alguien que se deja llevar fácilmente por supersticiones o historias de miedo. De hecho, siempre fui el primero en reírme de esas cosas. Crecí en un pequeño pueblo, donde todos se conocían y los rumores de fantasmas y apariciones eran casi un pasatiempo. Pero lo que me ocurrió aquella noche cambió para siempre mi percepción de lo que es real y lo que no. No sé si lo que viví fue producto de mi imaginación, de alguna clase de sugestión colectiva, o si realmente me topé con algo que no pertenece a este mundo.
Lo único que puedo decir con certeza es que aquella experiencia dejó una cicatriz en mi mente que hasta hoy no puedo borrar. Todo comenzó un viernes por la noche. Había estado bebiendo con unos amigos en la casa de uno de ellos, disfrutando de la típica charla sobre fútbol, trabajo y, por supuesto, las historias locales. Uno de mis amigos, Sebastián, mencionó el cementerio del pueblo, un lugar que todos conocíamos pero que pocos se atrevían a visitar de noche. Dijo que recientemente habían estado ocurriendo cosas extrañas allí, ruidos inexplicables, sombras que se movían entre las tumbas y un escalofrío que, según él, era imposible de ignorar. Nos reímos, como siempre lo hacíamos, pero la semilla de la curiosidad había sido plantada. No tardamos mucho en decidir que iríamos al cementerio. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Estábamos en grupo, éramos adultos y, para ser honestos, la perspectiva de enfrentarnos a nuestros miedos nos resultaba tan emocionante como aterradora. Tomamos unas linternas, nos pusimos nuestras chaquetas y nos dirigimos hacia el cementerio, que estaba a las afueras del pueblo, rodeado por un denso bosque que parecía aún más oscuro bajo la luz de la luna. Al llegar al lugar, la primera sensación que me invadió fue la del silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos a su alrededor. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos o el aullido de algún perro distante, lo cual, en retrospectiva, debería haber sido la primera señal de que algo no estaba bien. A medida que avanzábamos por el camino de grava que conducía a las rejas oxidadas del cementerio, esa sensación de quietud se hizo cada vez más opresiva, como si estuviéramos entrando en un lugar donde el tiempo se había detenido. Al cruzar las rejas, el aire se volvió notablemente más frío, lo suficiente como para que mi aliento se volviera visible en la oscuridad. Mi amigo Fernando hizo una broma sobre espíritus enfadados, pero su risa fue más nerviosa que genuina. A pesar de nuestras bromas iniciales, todos comenzamos a sentir que algo estaba mal. No podíamos identificarlo con claridad, pero era como si una presencia invisible nos estuviera observando, analizando cada uno de nuestros movimientos. Nos dirigimos al centro del cementerio, donde una vieja capilla se alzaba en ruinas. Decidimos que sería el lugar perfecto para comenzar nuestra exploración. La puerta de la capilla estaba entreabierta, crujía con el viento, y por alguna razón que no pude explicar, la simple visión de esa puerta me llenó de una sensación de profundo malestar. No obstante, no quería parecer cobarde frente a mis amigos, así que fui el primero en empujar la puerta y entrar. El interior de la capilla estaba oscuro, excepto por la luz de nuestras linternas que proyectaban sombras alargadas en las paredes de piedra. Había bancos rotos esparcidos por el suelo y en el centro, el altar aún se mantenía en pie, cubierto de una capa gruesa de polvo. Nos acercamos y al hacerlo, escuché un susurro, apenas audible, como si viniera de algún rincón oculto. Miré a mis amigos, esperando que alguien dijera algo, pero todos parecían igual de desconcertados. Decidimos encender una vela que encontramos en el altar, y mientras la llama se levantaba, el ambiente en la capilla cambió. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y el susurro se hizo más fuerte, más definido. No era uno de nosotros, era algo más. Algo que estaba ahí, con nosotros, pero que no podíamos ver. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí, y por primera vez en mi vida, deseé nunca haber sido tan incrédulo. Sebastián fue el primero en moverse. Con una expresión que nunca olvidaré, dijo que sentía que alguien lo estaba tocando. A pesar de que nadie estaba cerca de él, su rostro se desfiguró en una mezcla de miedo y confusión. Apagó su linterna y nos dijo que deberíamos irnos. Yo estaba más que dispuesto a seguirlo, pero antes de que pudiéramos hacer algo, escuchamos un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Las linternas se movieron rápidamente hacia la fuente del ruido, y vimos que una de las antiguas lápidas dentro de la capilla había caído. No había nadie cerca de ella, y no había ninguna razón lógica para que eso ocurriera. Fue entonces cuando el susurro se transformó en un gemido, un lamento agudo que resonaba en las paredes de la capilla. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que casi me paralizó, y supe, en ese preciso momento, que lo que estaba ocurriendo no era normal. Salimos de la capilla tan rápido como pudimos,
tropezando y empujándonos en nuestra desesperación por alejarnos de ese lugar maldito. Pero el terror no terminó ahí. Mientras corríamos por el cementerio, escuchamos pasos detrás de nosotros. Eran lentos, pesados, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Nos detuvimos un momento para mirar hacia atrás, pero no vimos nada. El miedo me oprimía el pecho, y una parte de mí sabía que no debíamos detenernos, que lo que fuera que nos perseguía no era algo de este mundo. Finalmente, alcanzamos las rejas del cementerio y nos lanzamos hacia ellas, escalando como si nuestras vidas dependieran de ello. Cuando finalmente salimos, ninguno de nosotros habló. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Sabíamos que lo que había ocurrido no tenía explicación y que ninguno de nosotros sería capaz de borrarlo de su memoria. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esos momentos en la capilla, el susurro, el gemido, la lápida cayendo por sí sola. Escuchaba los pasos detrás de nosotros y sentía una presencia oscura acechando en las sombras de mi habitación. No quería estar solo, pero al mismo tiempo, no podía soportar la idea de hablar con mis amigos sobre lo que habíamos experimentado. Al día siguiente, intenté reanudar mi vida normal, pero todo había cambiado. El simple acto de salir a la calle me provocaba ansiedad. Sentía que algo me observaba desde la distancia, siempre fuera de mi vista pero nunca lejos. Esa noche y las siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Objetos que se movían de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente, y lo peor de todo, el susurro que había escuchado en la capilla seguía resonando en mi mente, como si algo se hubiera aferrado a mí, siguiéndome incluso fuera del cementerio. Intenté razonar con lo que había sucedido. Busqué explicaciones lógicas, desde alucinaciones colectivas hasta efectos del alcohol. Pero ninguna de esas explicaciones me convenció. La verdad era mucho más simple y aterradora. Habíamos despertado algo en ese cementerio, algo que no debimos perturbar. Algo que ahora estaba decidido a no dejarnos en paz. Una semana después del incidente, Sebastián dejó el pueblo sin avisar. Lo encontramos en su casa, con la mirada perdida y un miedo tan profundo que parecía haberse convertido en parte de él. Nos dijo que no podía soportar más las visitas nocturnas, las sombras que se deslizaban por su habitación y los sueños en los que veía la capilla una y otra vez. Intentamos convencerlo de quedarse, de buscar ayuda, pero en el fondo sabíamos que no había mucho que pudiéramos hacer. Lo que habíamos desatado no se podía detener con palabras o acciones racionales. Fernando, por su parte, comenzó a obsesionarse con la historia del cementerio. Pasaba horas investigando, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que nos había ocurrido. Descubrió que la capilla había sido construida sobre un terreno donde, siglos antes, se realizaban rituales de una secta que veneraba a seres oscuros. Supuestamente, el lugar estaba maldito, y los rumores decían que cualquier intruso que perturbara su descanso sería perseguido por las almas de aquellos que habían sido sacrificados en esos rituales. No quise creerlo, pero a medida que los días pasaban y las manifestaciones en mi casa se volvían más intensas, supe que había algo de verdad en lo que decía. Mis sueños se convirtieron en pesadillas recurrentes en las que veía la capilla en llamas y entre las llamas, sombras que me llamaban por mi nombre. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, y el susurro en mis oídos se hacía cada vez más claro, más amenazante. Finalmente, decidí que no podía continuar así. No podía seguir viviendo con el miedo constante de que algo me estaba acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Tomé la decisión de abandonar el pueblo, de dejar atrás todo lo que conocía y comenzar de nuevo en un lugar donde esperaba que la maldición no pudiera seguirme. Fue una decisión difícil, pero sentía que era mi única opción. Antes de irme, volví al cementerio por última vez. No sé por qué lo hice, tal vez en un intento desesperado por encontrar alguna forma de poner fin a lo que había comenzado. Al llegar, encontré las rejas abiertas, algo que no había ocurrido desde la noche que las cruzamos. No había viento, ni susurros, solo un silencio pesado y opresivo. Me acerqué a la capilla, que ahora parecía más ruinosa que antes, y por un momento pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Pero cuando entré,
vi algo que me heló la sangre. En el altar, donde habíamos encendido la vela aquella noche, había una nueva ofrenda, una fotografía de nosotros, los 4 amigos, con nuestras caras distorsionadas por el miedo. No sabía quién había puesto esa foto allí, ni cómo había llegado, pero supe en ese momento que lo que fuera que nos había seguido desde la capilla, no iba a dejarnos en paz tan fácilmente. Dejé el pueblo al día siguiente, sin mirar atrás, con la esperanza de que la distancia pudiera romper la conexión con aquel lugar maldito. Hoy, años después, aún no puedo hablar de lo que ocurrió sin sentir una opresión en el pecho. La mayoría de las noches las paso en vela, temiendo que el susurro regrese, que las sombras vuelvan a acecharme en la oscuridad. He cambiado de lugar varias veces, pero siempre llevo conmigo el peso de esa noche, el peso de saber que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, es mejor dejarlas en paz. Mis amigos y yo hemos perdido el contacto. No sé si ellos han logrado escapar de lo que desatamos, pero en mi caso, cada día es una lucha constante por mantener mi cordura intacta. Así que, si alguna vez sientes la tentación de explorar un lugar que tiene una reputación oscura, piénsalo 2 veces. Algunas puertas están cerradas por una razón y algunas historias no necesitan ser descubiertas. Lo que vivimos aquella noche fue una advertencia, una que espero nadie más tenga que experimentar. Y si estás escuchando esto, te aconsejo que te mantengas alejado de las sombras, porque nunca sabes qué puede estar acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para reclamar lo que consideras suyo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.